Así abrimos en este momento nuestro Living Blanco y le vamos a dar la bienvenida a nuestro espacio para la inclusión al señor Germán Casola. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Germán? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, ¿Hace un tiempito que no te veíamos? Sí. ¿Estás bien? Bien. Me alegro, mucho trabajo, supongo. Retomando el espacio, sí. Ok. Sí. Y el espacio en el que vamos a tratar hoy resulta y trata acerca de que la Organización Mundial de la Salud, ya desde allí, el año 86, ya hace 30 años, se comenzó a preocupar acerca del desarrollo de las diferentes habilidades emocionales en personas con discapacidad. Y en base a este título, queremos saber cómo es que se manejan, si se educan y cómo se realiza. Es interesante tocar este tema porque en los pacientes o las personas con psicosis, retraso mental, autismo, el área de las emociones o habilidades sociales es un área que está afectada. Es un área que se pone como principal área de trabajo, ¿sí? Las emociones se trabajan de diferentes formas. Se pueden trabajar con técnicas de roleplay, con técnicas de historias sociales, diferentes técnicas que llevan a que después la persona en un contexto natural, pueda implementarlas. Pero hablamos de todas las emociones, o sea, la preocupación es cómo desarrollar las diferentes emociones que todos transitamos, pero en este caso, para los chicos con discapacidad. Claro, para las personas con autismo, con psicosis, con retraso mental grave. Ajá. Las emociones en realidad son respuestas fisiológicas, respuestas subjetivas y fisiológicas y orgánicas a situaciones del entorno. Cumplen una función adaptativa. Cuando esto no se puede regular, o no se puede identificar, o no puede la persona llegar a percibir las propias emociones o las emociones ajenas y tener una buena respuesta, esto produce dificultades en la inclusión social. Generalmente las personas son apartadas o son tildadas como raros y generalmente tienen dificultades para incluirse. Claro. Por eso es que es importante en las discapacidades trabajar esto, porque afecta a la inclusión social. Claro, definitivamente. ¿Y es más para los chicos con autismo en este caso? En los chicos con autismo lo que se ve específicamente alterado son las habilidades sociales. Las habilidades sociales están relacionadas con lo emocional y tiene que ver con conductas adecuadas y adaptativas para resolver diferentes actividades sociales, que dependen de la cultura y dependen de la edad. Una habilidad social, una respuesta emocional es adecuada por ahí en un nene de 2 años y en una persona de 14, 15 años o de 20 años deja de ser adecuada. Claro, se entiende. ¿Y qué tipo de ejercicios o actividades se tienen que desarrollar para que comience a tomar una educación este tipo de emoción? Las emociones nosotros aprendemos de la interacción temprana con la mamá, con las interacciones más tempranas con la mamá, con las personas que nos cuidan. Aprendemos de una forma rudimentaria, de una forma natural, a manejar las emociones y a manejar las respuestas emocionales. Y los padres terminan, y los modelos identificatorios, los papás, los docentes, los adultos que interactúan con los chicos, son referentes y modelos de imitación al manejo y resolución de conflictos y emociones. Es importante rastrear también con el grupo familiar cuando uno va a trabajar lo que tiene que ver la educación emocional a las habilidades sociales, porque hay que adecuarlo a la familia. Una respuesta, no todas las familias tienen la misma respuesta a la forma de resolver los problemas. Y si uno trabaja con la persona y genera una discordancia con el entorno, también está generando una dificultad en la inclusión. Claro, tiene que haber un común acuerdo. Un común acuerdo. En la educación en general. Hay que rastrearlo para poder empezar a trabajarlo. Ok, y ya que estamos hablando de emociones, me gustaría en este caso diferenciar o destacar que se llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una capacidad para identificar las emociones, identificar, manejarlas, poder resolverlas de una manera adecuada que permiten un desarrollo intelectual y un desarrollo emocional. En nuestro sistema educativo siempre se valorizó la educación formal, la inteligencia abstracta. Con la teoría de las inteligencias múltiples se empezó a ver y se empezó a valorizar otro tipo de inteligencias. Y una de las inteligencias que se valoriza y tiene que empezar a valorizarse en el ámbito educativo es la inteligencia emocional. ¿De qué manera? Nos permite adaptarnos al entorno, ¿sí? Así como ser buenos en matemática o buenos en lectoescritura o en el desarrollo del lenguaje nos posibilita adaptarnos mejor al entorno. Por ahí hay personas que tienen una buena inteligencia emocional o con una buena inteligencia emocional consiguen también adaptarse al entorno o manejarse bien en determinados tipos de trabajos. ¿Y cómo se relaciona con la habilidad social, que lo hablaste recién? La habilidad social sería más específico y tendría que ver relacionado con lo social, ¿sí? La inteligencia emocional tiene que ver más con la capacidad de percibir las emociones. La habilidad social
tendría que ver con la inteligencia emocional y con la conducta que llevo a cabo para resolver esa situación. Más allá de que cada chico tiene su tratamiento y como comentabas dependía de la familia y también de cómo se desarrolla la educación dentro de la casa, me gustaría saber quizás actividades en específico para ver cómo es que desarrollan y llevan a cabo y crece ese tipo de entendimiento. ¿Se hacen trabajos de campo? ¿Cómo lo realizan? Se trabaja con la familia, como comentaba, se trabaja con la familia y con los chicos que tienen que trabajar este tipo de cuestiones o con los adultos, se trabaja a través de, puede ser a través de historias sociales, si son muy chiquititos, que son historias donde plantean un conflicto social y cómo lo puedo resolver, qué alternativas tengo para resolverlo. Se puede trabajar con técnicas de roleplay, que es si tengo dificultades, por ejemplo, como puede pasar en el autismo, para acercarme a la gente y empezar una conversación, interactuar y hacer un como si de una situación social la que quiero trabajar. También se trabaja con filmaciones, viendo videos, viendo cómo la gente, por ejemplo en este caso de acercarse y generar un vínculo con el otro, cómo resuelve esa situación. Hay mucha información que tiene que ver con lo postural, no solo con lo que uno dice a nivel verbal, sino con lo postural, con los gestos, con la distancia en el acercamiento con el otro. En diferentes situaciones sociales uno maneja un tipo de acercamiento con el otro o un tipo de gestualidad con el otro. ¿Pero es un límite que los chicos con discapacidad ya tienen? O sea, ¿ellos tienen un límite de reconocerla o de emplearla? En el autismo generalmente sí, porque hay una dificultad que tiene que ver con la empatía y con lo que tiene que ver con cuestiones tempranas que se dan en el desarrollo. En la mayoría de las personas con autismo esto está afectado y hay que trabajar las habilidades sociales. Y con los retrasos mentales graves, con los chicos con retraso mental grave, posiblemente también, porque hay una dificultad en el manejo de la frustración muchas veces. Y hay que enseñar a identificar las situaciones de frustración y a poder resolverlas de una forma adecuada. Y desde que la Organización Mundial de la Salud allá, en el 86, decidió ponerle foco a este tipo de temas, contame la evolución que viene teniendo. En educación todavía no estamos muy preparados, todavía los docentes no prestamos mucha atención a lo emocional. Claro. Más allá de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, tampoco recién ahora se está empezando a pensar en las inteligencias múltiples, a valorizar otro tipo de inteligencias. ¿Múltiple? ¿Cuál sería? ¿En general? ¿El conjunto? Diferentes inteligencias, inteligencias abstractas, inteligencias formales, inteligencia musical, inteligencia motriz. ¿Es muy difícil reconocerlo? ¿Depende de la patología? Se dan personas con un crecimiento típico también, ¿sí? Y la Organización Mundial de la Salud también lo promueve para personas con crecimiento típico. Ajá. Bueno, la verdad es que son varios temas a desarrollar, a tocar, ¿no? Porque uno generalmente quizás las deja pasar, ¿no? O sea, forma parte de la cotidianidad, de entender que es un no, decir que sí, ir para un lado, comentar hasta acá, poner un límite y entender a la otra persona. Ahora es difícil quizás meterse en el zapato, como hablabas de la empatía, ¿no? Y de entender quizás que la persona que tiene una discapacidad tiene su tiempo y tiene su manera de desarrollo. Entonces, es un tema de trabajo constante. Sí, sería como generar las posibilidades y generar los instrumentos para que pueda desarrollar una inclusión plena. Claro, y para ir cerrando, ¿qué le dirías a esos papás que nos están escuchando en este momento? Que registren cómo pueden empezar a trabajar más allá del ámbito profesional, cómo pueden ellos empezar a trabajar y cómo regulan ellos las emociones y cómo por ahí pueden trabajar con sus hijos que tienen dificultades en la regulación emocional. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias, Germán Casola. Gracias. Bien, con nosotros Germán Casola abriendo y debatiendo dentro de este espacio para la inclusión acerca de educar las emociones en personas con discapacidad. Bien, gracias. Gracias.